Reflexión espiritual número 19, año 7, serie 11 aniversario, Comunidad de Hombres Católicos San José, 2026. Tema 2, la libertad humana 1. Oremos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Abba, Papito nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amado Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en el amor de Dios e ilumina a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza y a cada uno de nosotros en nuestros corazones que hoy acogeremos tu palabra para nuestra salvación. Juntos, inundados por el Espíritu Santo, damos gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preámbulo y síntesis. Hola, bienvenidos hermanos y hermanas de nuestra amada comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Celebremos con agradecimiento y júbilo nuestro 11 aniversario. Estamos compartiendo en Puestas en Común una serie de enseñanzas orientadas a que cada uno de nosotros, tú y yo, que nos estás escuchando y viendo, consolidemos nuestra conversión personal y comunitaria. Esa conversión que hemos venido acogiendo con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, para poder continuar en esta vida terrena, siguiendo a Jesucristo, amándolo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y cumpliendo por Él, con Él y en Él, la visión que nos ha encomendado a ti y a mí, ser testigos de su misericordia. Continuamos siendo fieles a nuestro carisma fundacional, que es la formación permanente para predicadores católicos. Te explico un poco esto. Cada uno de nosotros por bautismo, como fruto del bautismo recibido, somos profetas. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene el deber, la obligación, pero también el gusto y la bendición de prepararse, hermanos, de formarnos permanentemente para poder llevar esa palabra de Dios y el reino de Dios que nos inunda primero a nosotros y lo compartimos con los demás. Por eso esta comunidad es única, porque está dedicada a la formación permanente de cada católico para que cumpla la misión profética a la cual es llamado y enviado por Jesucristo el día de su bautismo. Así que hermano y hermana, si es primera vez que estás con nosotros, bienvenido, bienvenida. Eres un regalo del amor de Dios para nosotros. Este programa es para ti. El Señor quiere que despiertes espiritualmente con el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios y te conviertas en ese predicador, en esa predicadora católica, en donde tú actúes, en donde el Señor te ha puesto, en el hogar, en el trabajo, en la empresa, en la calle, con tus amistades, con la familia. Hermanos, a donde nos envíe el Señor, ahí tenemos que ser testigos de su misericordia y ser esos profetas encendidos en el fuego del Espíritu Santo. Por lo tanto, estás en la comunidad a la que te trajo el Señor. Persiste y persevera. Si el Señor te trajo aquí, es porque Él quiere enviar su mensaje, que lo lleves a Él y al mensaje de Él a otros hermanos y hermanas que Él ya sabe quiénes son, pero tú y yo no sabemos. Es emocionantísimo esto. Además es una gracia de Dios que nosotros, siendo pecadores en proceso de conversión, el Señor nos invite a participar
de su misión. Bendito sea Jesús. ¿Sabes por qué hacemos todo esto, hermano y hermana? Porque estamos enamorados de Jesús. Sí, como tú, enamorados de Jesús. Y lo amamos tanto que damos nuestra vida por Él, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Y es por eso que esta formación no es una obligación. Es un deber del bautismo, pero no se toma como obligación, sino que se hace por amor, hermanos y hermanas, porque ¿cómo no vamos a hablar del amor de los amores, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? Si Él nos inunda y nos conduce y nos introduce a su sagrado corazón, que es misericordia y Eucaristía, y para que nosotros nos apropiemos de ese corazón, hermano y hermana, y es de ese corazón misericordioso y eucarístico de Jesús en nuestro corazón, desde ahí ser profetas del amor de Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, el Espíritu Santo que conduce esta comunidad y la iglesia, hermano y hermana, nos conduce a meditar y contemplar en un tema sumamente importante que hay que reflexionar profundamente y que debemos de escuchar con los oídos de nuestro corazón para que la pluma de Dios, que es el Espíritu Santo, escriba con letras de oro indelebles en nuestro corazón lo que consiste de la libertad humana. Esa libertad que como seres humanos, únicos e irrepetibles, Dios nos lo ha dado como un don, un regalo de su amor. Que seamos hoy capaces de comprender eso y de acogerlo. Acoger nuestra libertad, no solamente para agradecer inicialmente por el don que el Señor nos ha dado y nos da constante y permanentemente, sino asumir la responsabilidad enorme de ese regalo que recibimos del amor de Dios. Sí, hermano, es un regalo maravilloso, pero también conlleva una experiencia que hay que vivir. Lleva una responsabilidad y una iniciativa que hay que tomar. Así que, sin más preámbulo y síntesis, vamos a introducirnos en el tema de la libertad humana. Van a ser varias enseñanzas, así que no te las pierdas, hermano y hermana, no te las pierdas. Son muy valiosas para tu vida como ser humano y especialmente para cumplir nuestra misión de ser testigos de la misericordia de Dios. Estas enseñanzas están fundamentadas en los temas que comparten nuestros hermanos del Opus Dei. Así que tengamos la certeza completa de que están fundamentados en la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica, en la Santa Biblia y en el Catecismo de la Iglesia Católica, y otros documentos como los documentos conciliares y de los papas y de los santos. Así que con toda confianza, hermanos y hermanas, porque aquí la doctrina se respeta. La doctrina católica se respeta, porque es la enseñanza que Jesús ha dado y ha dado como un tesoro a la Iglesia Católica para que la preserve y la cuida, la proteja y la comunique tal cual fue recibida en el discernimiento del Espíritu Santo. Así es. Bueno, el tema entonces, la libertad humana. ¿Cuál es el tema? La libertad humana. La Iglesia Católica considera que la libertad, ponga atención hermano y hermana, es un signo eminente, especial, sobresaliente de la imagen divina en el hombre. La libertad es un signo eminente de la imagen divina en el hombre. Quiere decir que cuando nosotros vivimos esa libertad que nos ha dado el Señor como un don, estamos transmitiendo la imagen de Dios en cada uno de nosotros. El ser libre, hoy vamos a aprender eso, consiste en que yo me convierto en un signo eminente, grande, poderoso de la imagen divina en mí, de la imagen divina en ti. Eso es lo que la iglesia
ha discernido y es lo que nos está enseñando hoy. Entonces, la libertad humana en ti y en mí, católicos que somos, bautizados, es un signo eminente de la imagen divina en cada uno de nosotros. La participación de cada uno de nosotros como hombres y mujeres en la bienaventuranza divina, en ese ser dichosos, es un bien tan grande y tan deseado por el amor de Dios. Hoy necesitamos tomar esa conciencia, hermanos. Dios nos hace participar a cada uno de nosotros de esa bienaventuranza, de ese ser dichosos. ¿Por qué? Porque Él considera que es un bien tan grande y tan deseado por el amor divino que Dios ha querido incluso y quiere y se la juega correr el riesgo de darle libertad a los hombres. Sí, hermano y hermana, se corre el riesgo Dios al darnos la libertad humana. Hoy vamos a comprender muchas cosas de las que no hemos comprendido en el transcurso de nuestra preparación. El que ya lo ha comprendido, hoy lo va a consolidar y fortalecer. Pero es muy importante, hermanos y hermanas, no solamente de que esa libertad de la que gozamos como un don de Dios es un signo de la imagen que hay de Dios en cada uno de nosotros. Cuando estamos actuando en esa libertad humana, en la auténtica libertad humana que hoy aprenderemos, estamos comunicando la imagen de Dios. Es tan grande esta bienaventuranza que Dios nos da en su amor infinito, que Dios ha elegido correr el riesgo de darnos la libertad humana. Es una decisión de Dios, hermano y hermana, no suya ni mía, de nadie más que de Dios. Él en su amor ha decidido darnos esa libertad para poder elegir como seres humanos, criaturas de Dios y por el bautismo hijos de Dios en Jesucristo. En el sentido moral, la libertad no es tanto, nos enseña la Iglesia Católica, una propiedad natural de la persona, cuanto una conquista, dice. No es tanto, dice, una propiedad natural de la persona como que es parte de nuestras propiedades humanas, sino que es una conquista, es algo que hay que conquistar y que es fruto, dice, de la educación, hermano y hermana. ¿Ves la importancia de esta comunidad? Sí, porque para cumplir el sentido moral de la libertad humana creada y donada por Dios, se necesita dar fruto de formación. Y si no nos exponemos a la formación, ¿cómo vamos a dar fruto? Vamos a conquistarlo, dice. Claro, el fruto de la educación, el fruto de la formación, lleva su esfuerzo, ¿verdad, hermano y hermana? Lleva su esfuerzo. El escuchar estas enseñanzas, el leer los PDFs, estudiarlos, buscar las citas bíblicas, rumiarlo durante la semana. Todo eso es un proceso. Es un proceso de reflexión, de meditación y contemplación. Es una lectio divina la que realizamos en toda la semana en relación al tema que el Señor nos envía en el Espíritu Santo cada miércoles y que tú que lo recibes en cualquier día de la semana, en cualquier fecha y a cualquier hora. En el momento en que lo estés viendo, volviendo a ver, aunque sean 10 veces lo que lo estás viendo, en ese momento se hace realidad este tema para ti. Y el Señor te dice, yo quiero que el sentido moral de la libertad humana sea para ti un camino de conquista, un camino en donde tú vas a ir dando el fruto conforme te vas educando en las enseñanzas de Jesús, protegidas y proporcionadas, comunicadas en el Espíritu Santo por la Iglesia Católica. También es una conquista, dice, de esas virtudes morales que el Señor te ha dado y que tú tienes que cultivar. Sí, hermanos, esas virtudes morales maravillosas de las cuales hemos estudiado ya en otras enseñanzas y las vamos a volver a estudiar. Esas virtudes morales que nos ayudan, prudencia, templanza,
sabiduría, ¿verdad, hermano? Esas virtudes morales, como los frutos del Espíritu Santo, temor de Dios, mansedumbre, humildad, obediencia, gozo, amor, pureza, dominio propio. Y esas virtudes morales que cada uno de nosotros ya posee y que es alimentada cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios y a la gracia de Dios en los sacramentos, también es un camino que hay que conquistar, hermanos y hermanas, como nuestros hermanos consagrados que tienen esas grandes virtudes de pobreza, castidad y obediencia. Igual nosotros, hermanos y hermanas, porque también nos hemos consagrado en este mes al Sagrado Corazón de Jesús. Así que nosotros también debemos vivir la obediencia, la castidad y la pobreza. Y ese camino, que es fruto de la formación que estamos recibiendo, de esas catequesis que hemos recibido durante todo el transcurso de nuestra vida y debemos seguir recibiendo, vamos a ir conquistando nuestra libertad, hermanos y hermanas. O sea, si tú me preguntas cuál es el camino, Carlitos, para vivir en plenitud la libertad humana, es un camino de conquista, es un camino de fruto de la formación que recibimos, de la calidad, no tanto de la cantidad, sino de la calidad de formación que recibimos, hermanos y hermanas, de esa formación como la que estás hoy escuchando. Y esa formación tiene que dar fruto. Y ese fruto consta en las virtudes morales que posees y las vas cultivando y las vas manifestando, ¿verdad? Y todo eso no sería posible sin la gracia de Dios. Así que el camino para que el sentido moral de la libertad humana llegue a su plenitud en cada uno de nosotros es una conquista que es fruto de la formación, de nuestra educación, de nuestra educación en la fe, de la manifestación, vida y práctica de las virtudes morales que poseemos y ante todo eso por gracia de Dios, gratuita, porque nos ama. Ya hemos escuchado que es una bienaventuranza que recibimos de Dios, que es el que Él se ha permitido ese amor inmenso, eterno e infinito, de tal manera que se está corriendo el riesgo contigo y conmigo, con cada hombre y mujer, de proveernos este don que es la libertad humana. Ya situados, hermanos y hermanas, en la importancia vital que tiene el profundizar, meditar y contemplar la libertad humana, vamos a desarrollar en esta enseñanza 3 momentos. En la próxima vienen más momentos. Así que no te los pierdas. No te pierdas estos. Pon atención. Deja de hacer lo que estás haciendo. Dedícale al Señor estos minutos. Sí, el Señor sabe lo que estás haciendo. Sí, deja de hacer lo que estás haciendo. Pon atención. Esto es importante para tu vida, la de tu familia, tu pareja, tus hijos, tus padres, para todos tus seres amados, para tus eh, familias, para tus amigos, para tus compañeros de trabajo y para todas aquellas almas que el Señor envía a diario a ti para que tú la conduzcas a que alcancen también y conozcan primero en qué consiste esa libertad que como hombre y como mujer tienen para poder discernir y decidir por sí mismos en ese regalo que Dios nos ha dado en su amor y hacerlo correctamente, hacerlo bien, para que alcance cada ser humano, cada persona, cada hombre y mujer, ese hombre y esa mujer nueva en Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo, el hombre libre, el ser humano completamente libre, a quien imitamos, a quien acogemos, a quien dejamos que nos posea y a quien le damos libertad para que nos enseñe a ser esos hombres y esas mujeres nuevas en Jesucristo, libres, con la libertad que Dios nos da, porque Él nos ama y Él quiere que seamos libres.
Entremos a ese primer momento. Se llaman momentos. Cuando tú vayas, has ido escuchando diferentes tipos de las enseñanzas que tenemos aquí en la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, te das cuenta que en algunos hay puntos que hay que discernir, hay principios, hay temas, pero en otros como este hay momentos. Y se llaman momentos porque no corremos, sino que nos detenemos en el tiempo para escuchar lo que el Señor quiere comunicarnos a través de una lectura pausada y armoniosa, amigable y comprensible, que cada uno de los hermanos invitados hoy a participar nos van a ayudar a ir comprendiendo despacio, ir comprendiendo el mensaje y después tendremos una puesta en común que nos va a enriquecer con lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y a ti, ahí en tu corazón. Damos la bienvenida a nuestro hermano José Luis Mexicanos, quien hoy el Señor lo ha ungido ya con el poder del Espíritu Santo y va a tratar el primer momento que se llama Dios, nuestro Padre, creó al hombre libre. Bienvenido hermano José Luis, buenas noches y adelante. Muchas gracias, hermano Carlitos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos y hermanas que nos ven, que nos acompañan o que nos verán. Me tocó presentar el momento uno, como bien lo dijo el hermano Carlitos, que se titula Dios creó al hombre libre. La Sagrada Escritura nos dice que Dios creó al hombre como un ser libre. Él fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres, guardarás los mandamientos para permanecer fiel a su beneplácito. Él te ha puesto delante fuego y agua. A donde quieras puedes llevar tu mano. Ante los hombres está la vida y la muerte. Lo que prefiera cada cual se le dará. La Iglesia considera que la libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre y a la vez nos enseña por qué y para qué se nos dio la libertad. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que así busque espontáneamente a su creador y, adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección. Creando al hombre a su imagen y semejanza, Dios pone por obra su designio de crear seres que sean capaces de participar de su misma vida divina y de entrar en comunión con Él. Para que los hombres puedan adherirse libremente a Dios, como dice la Constitución, Gaudium et Spes, es necesario que los hombres sean libres, es decir, capaces de conocer y de afirmar
autónomamente el bien. Esto comporta en el hombre que es un ser finito y falible. La triste posibilidad de hacer mal uso de la libertad que Dios le ha dado, negando el bien y afirmando el mal. Pero si no fuera verdaderamente libre, el hombre no podría participar en la felicidad divina, que consiste en conocer y amar al sumo bien, que es Dios mismo. Los astros siguen con toda exactitud las leyes que Dios les ha dado, pero no pueden conocer y amar, y por ello no pueden participar de la felicidad de Dios. Como escribe San José María, solo nosotros, los hombres, no hablo aquí de los ángeles, nos unimos al Creador por el ejercicio de nuestra libertad. La participación de los hombres en la bienaventuranza divina es un bien tan grande y tan deseado por el amor divino que Dios ha querido correr el riesgo de la libertad humana. Para entender mejor todo esto, consideraremos a continuación los diversos sentidos en que se habla de libertad. La esencia de la libertad y después la libertad vista desde el punto de vista de la historia de la salvación. Y con esto termino el momento 1 y mi participación. Muchas gracias, hermano Carlitos. Bendiciones para todos. La maravilla de la libertad humana, que como una bienaventuranza proporcionada por Dios, estamos escuchando que es un don de Dios que por el amor que nos tiene, nos ha hecho libres, para poder adherirnos a Él o no, para poder elegir el bien o el mal. Tenemos ese poder que nos ha dado Dios, pero nos lo ha dado en el amor, porque Él quiere que seamos libres como Él, que no haya nada, ningún impedimento, nada que evite que nosotros podamos adherirnos a nuestro Creador de todo corazón. Él, como nos ha enseñado nuestro Padre San Agustín, ¿verdad? En lo más profundo de nuestro corazón hay un deseo de Dios, porque de Él venimos, en Él vivimos, en Él existimos, en Él nos movemos. Él nos ha creado, Él nos ha dado la vida, de Él dependemos. ¿Verdad? Somos amados por Él. Y entonces ese amor de Dios nos atrae. Pero el Señor, que nos ama de tal manera, nos ha enseñado a través de José Luis que se corre el riesgo. Hermano y hermana, toma conciencia hoy. Dios, que todo lo puede, el omnipotente, se corre el riesgo contigo y conmigo. Y está atento a nuestra respuesta.
Para poder profundizar un poco más esto, entenderlo, es importante también conocer los diversos sentidos en que se habla de la libertad en nuestro diario vivir. ¿Cuál es la esencia de esa libertad? ¿Y cuál es el punto de vista de este don, la libertad humana, ya viéndolo como parte de una historia de la salvación de nuestras almas? Para responder estos cuestionamientos y sigamos para seguir en estos momentos espirituales contemplando el don de la libertad humana que nos ha dado Dios, vamos a recibir con gozo y alegría a nuestro hermano Freddy Arias, quien el Espíritu Santo lo ha ungido hoy para conversarnos acerca del momento número 2. Vamos a contemplar en este momento esas dimensiones de la libertad humana. Bienvenido, hermano Freddy, que el Señor te bendiga, buenas noches y adelante. Pone tu micrófono, Freddy. ¿Ahí me escuchas? Sí, adelante. Muy buenas noches, hermano Carlos, hermano José Buenas Luis noches. y hermanos que nos sintonizan en este momento y los que nos van a escuchar más adelante. Dándole seguimiento a ese tema que está muy interesante, vamos a ver las dimensiones de la libertad humana. La libertad humana tiene varias dimensiones. La primera que vamos a observar es la libertad de coacción. Es la que goza la persona que puede realizar en una forma externa, o sea, realizar externamente lo que ha decidido hacer, sin imposición o impedimentos de agentes externos. Generalmente se extiende de este modo la libertad en el ámbito del derecho y de la política. Así se habla de libertad de expresión del pensamiento, la libertad de reunión y otros tipos de libertades para significar que nadie puede impedir legítimamente a una persona expresar su pensamiento o reunirse con quien desee, siempre dentro de los límites establecidos por las leyes. Carecen de esta libertad, por ejemplo, los que están presos, privados de libertad, o los prisioneros de guerra que han sido prácticamente llevados después de una batalla perdida hacia la prisión. Hay otra libertad que se llama de elección o libertad psicológica. Significa la ausencia de necesidad interna para elegir una cosa u otra. No se refiere, va a la posibilidad de hacer, sino a la de decidir autónomamente, sin estar sujeto a un determinismo interior. Es decir, sin que una fuerza interna diferente de la voluntad lo lleve a elegir necesariamente una cosa, impidiendo elegir las otras posibilidades alternativas. La libertad psicológica es capacidad de autodeterminación. Ciertas enfermedades mentales agudas, algunas drogas o un estado de mucha agitación, por ejemplo, cuando se puede dar un incendio, por ejemplo, pueden privar total o parcialmente de la libertad psicológica. Hay otro tipo de libertad. La libertad moral es la libertad de que goza la persona que no está esclavizada por las malas pasiones. Escuchen qué interesante. La libertad moral
es la libertad de que goza toda aquella persona que no está esclavizada por las malas pasiones, como por ejemplo los vicios o por algunos pecados que se cometen recurrentemente. Entendida en este sentido, la libertad no es tanto una propiedad natural de la persona cuanto una conquista, fruto de la educación, de las virtudes morales poseídas y de la gracia de Dios. La Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia hablan con frecuencia de la libertad en este sentido, al decir que Cristo nos hace libres. Escuchen qué maravilloso es. Cristo nos hace libres. Inclusive esa libertad de expresión, esa libertad personal, una libertad moral, es algo que está fundamentado en que Cristo nos hace libres. Es muy bueno lo que estamos viendo. Le dejo la palabra a nuestro hermano Carlos para que todavía, imagínense, hay más momentos de libertades que él va a continuar. Gracias por la oportunidad. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Freddy. Las dimensiones de la libertad que hoy estamos escuchando, es importante que, así como las ha definido Freddy, si estemos conscientes de que todos tenemos esa capacidad de ser libres en esas dimensiones. Por ejemplo, la primera dimensión que mencionó Freddy es la libertad para actuar sin ninguna coacción externa, ¿verdad? Que no hay nada, no hay una imposición, no hay un impedimento de un agente externo que nos impida manifestar nuestra libertad. Le pongo un ejemplo. Estamos, digamos, la libertad de locomoción que estamos viviendo nosotros en nuestro país, aquí en Guatemala, en donde se han proliferado algunos bloqueos en las avenidas de la capital y del interior de la República como una manifestación de protesta. Esa manifestación de protesta es esto, ¿verdad? Es una coacción, es un impedimento de un agente externo que no te está permitiendo, por ejemplo, si tú vienes del sur del país a la capital y hay un bloqueo en la carretera, te está impidiendo un agente externo gozar de esa libertad de locomoción. Es un ejemplo que estamos viviendo actualmente. Y tú tendrás tus propios ejemplos, ¿verdad? La libertad de expresión. ¿Cuántas veces no tenemos la libertad para expresarnos? En nuestro país, por ejemplo, vivimos una etapa de la guerrilla, la lucha entre guerrilla y ejército, y no se podía expresar uno libremente porque corría riesgos de ser malinterpretado, tal vez lo que uno estaba diciendo, ¿verdad? O que no estaban de acuerdo con lo que, la manera de expresarse de una persona en relación a lo que estaba viviendo. Y yo me recuerdo que estaba en la carretera viajando como visitador médico y nos encontrábamos retenes tanto del militares como de los guerrilleros y había que tener mucho cuidado. Entonces, allí en esos momentos hay agentes externos que obligan a la persona y que impiden que se manifieste esa libertad inherente al ser humano de expresarse o la libertad de reunión, ¿verdad? A veces están restringidas las reuniones en un toque de queda que pone el gobierno, ¿verdad? Entonces, ahí nos mencionó que nosotros podemos, o sea, todas estas actividades externas impiden que nosotros podamos eh, gozar de la libertad, aunque también dice que
debe de ser dentro de los límites establecidos por las leyes. Así que no se trata solo de que hacer lo que uno quiere o que alguien le imponga lo que uno quiere. En el caso de un toque de queda, por ejemplo, lo impone el gobierno para poner orden y proteger la integridad de los ciudadanos. Entonces ahí hay que obedecer. La libertad que tengo yo ahí es de obedecer la ley. Pero no me gusta la ley, pues entonces ahí uno elige a sus congresistas, a sus diputados, porque cuando uno elige y vota, está uno eligiendo a esas personas para que promuevan las leyes que convienen y que uno cree que convienen al país. Si tú haces un voto totalmente lleno de ignorancia y de solamente guiado por el marketing político, ¿verdad? Sin conciencia, entonces está siendo parte de esa pérdida de la libertad y después uno se queja si uno los eligió, pues. Era todos esos ejemplos que le pongo es para que vayamos comprendiendo, hermano y hermana, que cada uno tiene esa libertad y que habrá momentos en que habrá agentes externos que coaccionen esa libertad que tenemos nosotros como personas. La libertad de elegir o la libertad psicológica. Acabamos de vivir un momento difícil de un terremoto cercano en las costas del Pacífico, que lo sentimos aquí en nuestro país y nos asustó, más sabiendo y escuchando las noticias de Venezuela, de esa tragedia enorme. Y nos asustamos, pues. Y entonces dice que ciertas enfermedades, drogas o estados de mucha agitación, como puede ser un terremoto, un incendio, decía el hermano Freddy, pues hace que nosotros eh, nuestro instinto de conservación, ¿verdad? Nos limite en la libertad y no nos deje pensar claramente. A eso se refiere esa libertad de elección. Si hay alguna droga en el cuerpo de la persona o está padeciendo alguna enfermedad mental, no podemos esperar que esa persona manifieste una libertad de elección porque va a elegir equivocadamente porque no está en esa salud mental, en esa salud física y no está siendo afectado. Y entonces eso afecta esa libertad de elección de la persona. Ahora lo vemos también en esos casos que se dilucidan en los tribunales en donde la persona perdió el control psicológico y en su libertad ya no pudo discernir si lo que estaba haciendo era el bien o el mal. Ejemplos para que comprendamos estas modalidades de libertad de la cual todos gozamos. Y al final, Freddy nos ha mencionado la libertad moral, que es esa libertad de la que goza la persona que no está esclavizada, dice, no está manipulada, no tiene distorsionada su manera de pensar y de sentir, hermano y hermana, como cuando estás imbuido en una ideología satánica, esas ideologías perversas y pervertidoras, como la de asesinar a un ser humano en el vientre de su madre, negando que es un ser humano el que vive en ese cuerpo de la madre. Esa libertad moral, dice, se va a manifestar si yo no soy esclavo de, de esas ideologías, si yo no soy esclavo de una mala pasión. Ahí vemos cómo hay personas, hay señoras que se casan con un hombre, el hombre maltrata a los hijos y la esposa y la madre lo tolera. Una mala pasión, ¿verdad? Deja su responsabilidad de madre y expone a sus hijos a un ataque violento, dañino para sus hijos, por una mala pasión o un vicio, hermanos y hermanas. El alcohólico, ¿verdad? Que se vuelve loco y que se vuelve agresivo o que maneja con imprudencia. Y todo eso se debe al pecado, ¿verdad, hermanos y hermanas? La base es el pecado, nosotros lo sabemos. O sea, pues que yo pierdo mi libertad moral cuando peco. ¿Estás consciente de eso, hermano y hermana? Tú pierdes tu libertad moral, que haces un don de Dios que te ha dado. Tú lo pierdes haciendo uso de esa libertad cuando pecas. Esas son las consecuencias de esa libertad moral que se pierde.
Entonces nos enseña hoy la iglesia, basado en las enseñanzas de Jesucristo, que esa libertad moral es una conquista, ¿verdad?, que se logra como fruto de la formación de la educación moral cristiana católica, de la manifestación de las virtudes morales que cada uno de nosotros posee y ante todo de la gracia de Dios manifestada en su misericordia. Por eso Freddy terminó con que la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia nos habla con frecuencia de la libertad moral, ¿verdad?, que está fundamentada en aquel que no peca. ¿Y quién es el que no peca? Pues es Cristo, el Santo. Y cuando nosotros comulgamos con Cristo, el Santo, y nos santifica y nos envía, porque ya no somos nosotros los que vivimos, es Cristo, el verdadero Santo, el libre moralmente, el que vive en mí. Cuando vivimos para Cristo y en Cristo, somos libres como Cristo. Somos libres como Cristo. Estas semanas has estado recibiendo la vida que consiste vivir en la gracia de Dios, hermano, no te las pierdas. Porque mira, complementa esto que estamos escuchando. Vivir en la gracia de Dios es vivir en Cristo. Y vivir en Cristo nos hace libres. ¿Ves? Entonces, cada uno de nosotros tiene que reflexionar cómo quiere vivir esa libertad humana, que es un don de Dios. A mí me toca el momento tercero, que es el conclusivo. Y vamos a profundizar un poco más de todo lo que ya has escuchado en cuál es la esencia de esa libertad humana. Porque hemos visto que estas tres dimensiones que acabamos de explicar, pues aparecen como la negación de la existencia de algo. O sea, yo soy libre para obrar si no hay impedimentos exteriores, ¿verdad?, como los bloqueos, por ejemplo. Yo soy libre si no existe ningún condicionamiento interior para que yo pueda elegir, como una enfermedad o una droga o un momento de estrés aumentado. Yo soy libre si niego la existencia de esos obstáculos morales, digo, el pecado, esa eh, tendencia a mis malas pasiones, esos vicios. Entonces voy a ser libre si dejo el vicio, si dejo el pecado, como que si fuera algo que hay que negarlo. Y nos enseña la iglesia que no hay ninguna negación en la libertad que Dios nos da. La ausencia de estos impedimentos o condicionamientos y obstáculos, ¿verdad?, es un requisito para que el hombre sea libre, pero no manifiesta la esencia positiva de la libertad. La libertad no puede vivirse en función de negar esos impedimentos, negar esos condicionamientos, negar esos obstáculos morales. ¿Por qué no? Porque Dios es libre, hermano y hermana. Dios es libre. Y su libertad no puede ser la negación de condicionamientos exteriores ni interiores que ni tiene Dios ni puede tener Dios. O sea que de donde nace la libertad, la verdadera libertad en Dios, que es libre, ¿verdad?, no puede ser negar esos condicionamientos exteriores e interiores porque Dios no tiene esos condicionamientos. Entonces, ¿cómo debe ser la esencia de la libertad, que es el tema que estamos contemplando? Pues la esencia de la libertad humana que proviene de Dios consiste en algo diferente de la mera ausencia de estos condicionamientos que determinan nuestra conducta. En efecto, dice la esencia de la libertad, lo que ha de darse necesariamente para que haya esa libertad humana como un don de Dios y su acto propio, el acto propio de ser libre, la esencia de la libertad y el acto propio de yo ser libre es la autónoma adhesión al bien. La autónoma adhesión al bien, es decir, el amor del bien.
el amar el bien, el desear el bien, en buscar el bien, que es el acto por excelencia de la libertad humana que hemos recibido como don gratuito de nuestro Dios. Entonces, la esencia de la libertad no se centra en todos aquellos condicionamientos determinantes que hemos visto con anterioridad, sino que se va a centrar en la manera positiva. No es en que, ay, tengo que dejar el licor, ay, tengo que dejar la droga, ay, tengo que dejar de bloquear, ay, tengo que dar. No, no se trata de eso, dice, porque quiere que comprendamos, sino que autónomamente cada uno de nosotros decida adherirse a hacer el bien, adherirse a amar el bien. Y ese va a ser el acto por excelencia de nuestra libertad. Libertad y amor, hermanos y hermanas, están unidos. No hay un amor verdadero que no sea libre, ni hay una verdadera libertad que no se ejercite como amor hacia algo o hacia alguien. La libertad de Dios, la libertad de Cristo y la de cada uno de nosotros se va a expresar como un reconocimiento y amor del bien en cuanto tal, simplemente por la razón de que es el bien, que es bueno. Adherirnos, reconocer y el amor del bien. Hermanos, esa es la libertad humana dada por Dios, que podamos reconocer el bien, amar el bien, simplemente porque es bueno, como Dios en su libertad nos ama a nosotros, porque cuando creó, hizo la creación, vio que todo era muy bueno. Es la libertad de Dios, es la libertad de Cristo. Y esa es la libertad de la que hoy debemos apropiarnos para poderla ejercitar como hombres y reconocer el bien y amar ese bien, simplemente porque es bueno. Yo amo eso porque es bueno. Esa adhesión libre, autónoma de cada uno de nosotros al bien, más que la posibilidad de elegir entre varias alternativas, va a expresar la esencia de la libertad. Y vamos a escuchar un ejemplo que nos va a hacer comprender esto, hermanos, porque muchas veces tenemos esa posibilidad de elegir entre varias alternativas. Vamos a ver, se me presentan varias alternativas en las cuales yo tengo que discernir y elegir, ¿verdad? Pero hay varias alternativas. Entonces yo autónomamente, yo mismo, yo por mí mismo, me tengo que adherir, dice, para no fallar, para poder manifestar esa libertad humana, que es un don de Dios, me tengo que adherir al bien. O sea, yo tengo que discernir para el bien, no para el mal. Y ahí está el discernimiento. Cuando vimos el discernimiento espiritual, que les voy a enviar de nuevo en unas semanas, es de nuevo esos temas para que usted lo repase. Cuando vimos el discernimiento, vimos como una cajera en un supermercado daba además un vuelto a una persona. Y vimos tres tipos de reacciones. Una de las personas recibe el vuelto, se da cuenta y no dice nada y dice, bueno, se tonteó la cajera, yo me llevo este dinero, que es mío, porque ya me lo dieron, ella ni cuenta se dio y me voy. ¿Verdad? Ese discernimiento moral. ¿Verdad? Entonces, hoy nos está enseñando el Señor. ¿Qué debe pensar la persona? Debe pensar adherirse al bien, no al mal. ¿Verdad? Entonces, el discernimiento tiene mucho que ver en esto. Bueno, ¿qué hizo la segunda persona? La segunda persona sí se dio cuenta, ¿verdad? Pensó, digo, ¿le digo o no le digo? ¿Será que me lo llevo o no me lo llevo? Y entonces entra en una duda y al final o decide, como el primer ejemplo, y llevarse el dinero que no es de ella, o decide decirle a la cajera, mire, por favor revise de nuevo el vuelto, parece que no está correcta la cantidad. ¿Verdad? Y entonces ya al hacer el conteo de nuevo, pues la cajera se dará cuenta y le dirá, bueno, muchas gracias y le estaba dando de más. Y ya se terminó la situación. Esta persona eligió, pero le costó
le costó mucho, incluso no fue enfática, sino que fue así como, a ver si se da cuenta la cajera, eh, se adhiere al bien, pero a medias, ¿verdad? Y el tercer ejemplo es el hermano y la hermana católica que ha recibido esta enseñanza y que hoy está aprendiendo que cuando hay una decisión autónoma de la persona, yo tengo que elegir, cada uno de ellos eligió por sí mismo, ¿verdad? Optó por el bien. Dijo, señorita, perdone, me está dando de más, esto no es suyo, no es mío, esto pertenece a la caja. A eso se refiere. La autónoma adhesión al bien que nosotros tenemos que buscar siempre, aunque hayan varias alternativas. Entonces dice, si tú tomas el camino del bien, inmediatamente ya estás mentalizado, ya tienes en tu corazón la certeza de actuar en el bien, estás expresando la esencia de la libertad. Otro ejemplo, hermano y hermana, para una buena madre, no amar a su hijo no se presenta como una alternativa posible, aunque hay sus excepciones, ¿verdad? Pero generalmente para una buena madre, no amar a su hijo no se presenta como una alternativa posible. Pero no por eso el amor a su hijo deja de ser una elección libre. ¿Ah? Aunque no se presenta como una alternativa posible el no amar al hijo, ella elige libremente amarlo. Tampoco el sacrificio que ese amor puede comportar va a disminuir su libertad. Acepta el embarazo, acepta el nacimiento, el dar a luz, acepta el cuidado desde bebé, todo eso lo acepta, el cambio en su organismo, en su ser físico, en fin. La buena madre dice, ese sacrificio no disminuye su libertad. Ella elige ser madre. Ella elige por amor ser madre. Así lo expresa San José María de Escribá. Mirad, dice, cuando una madre se sacrifica por amor a sus hijos, como tú, mamá, que me estás escuchando, ha elegido, dice. Y según la medida de ese amor, así se va a manifestar su libertad. Qué lindo el ejemplo este. La madre elige amar a su hijo libremente. Bueno, hermano y hermana, el esposo elige libremente amar a su esposa. ¿Sí? La esposa elige libremente amar a su esposo. ¿Por qué hay algunos matrimonios que se pide el discernimiento de la iglesia? Porque parece que el sacramento del matrimonio no fue válido, fue nulo. ¿Por qué? Porque hubo uno de los condicionamientos de los que hemos estado hablando. O fue obligada o fue forzada la persona a aceptar ese matrimonio, o estaba en estado de droga, o estaba en estado de enfermedad mental, que son impedimentos que permiten que la libertad se manifieste en su plenitud. Por eso que la iglesia discierne esos casos. Pero hermanos, en la responsabilidad de cada uno de nosotros que nos hemos casado por amor, es esta, libremente aceptar que voy a amar a mi esposa, a mi esposo, por toda la vida, hermano y hermana. Es una elección de amor. Y tú tienes esa libertad para elegir, así como también tenemos la libertad que nos da Dios para elegir si me queremos adherirnos al bien o adherirnos al mal. La medida, dice, del amor que tengamos, hermanos y hermanas, y aquí está la síntesis de esta enseñanza, para manifestar esa libertad humana que es un don de Dios maravilloso, que Dios se corre el riesgo contigo y conmigo, para manifestarla, dice, se va a ver el grado que nosotros hemos asumido esa libertad en Cristo, en el grado en que amamos, hermanos y hermanas, en el grado que amamos. Si ese amor es grande, la libertad aparecerá fecunda. Y en la madre, el bien de los hijos proviene de esa bendita libertad que se supone entrega
y proviene de esa bendita entrega que es precisamente libertad. Hermano, el entregarnos nos hace libres. Es parte de esa libertad. El comprometernos, el ser fieles, nos hace libres. Es parte de esa manifestación de la libertad. ¿Y qué nos enseñó Jesús? Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, por amor. Y precisamente esa es la libertad cristiana, la libertad de Cristo, que se dona por amor a la criatura, se dona a ti y se dona a mí. El sacrificio y la entrega a lo que se ama, en conclusión, hermano y hermana, son expresiones de la libertad, porque son sacrificio y entrega que nacen del amor, y el amor no puede no ser libre. El amor tiene que ser libre. Esta frase la vamos ahorita a compartir en la puesta en común. ¿Verdad, hermano y hermana? Hermanos que me están escuchando, solo termino el tema, pero esta frase es la que vamos a discernir al finalizar el tema este. El sacrificio y la entrega a lo que se ama. Fíjate bien, hermano y hermana, porque las palabras tienen poder. Todo sacrificio y entrega que yo hago por amor verdadero, por quien sea, que si lo voy a hacer por mi pareja, que la amo, me voy a sacrificar y entregar por ella, por cada uno de mis hijos, por cada uno de mis padres, de mis abuelitos, de mis tíos, de mis sobrinos, de mis familiares, de mis nietos. El sacrificio que tenga yo que hacer y la entrega, que es por amor, entonces voy a recibir esa bienaventuranza. Dichosos, bienaventurado es dichoso el que es libre por amor, porque ama, porque son sacrificio y entrega que nacen del amor, y el amor es libre, no puede dejar de ser libre. Como estamos contemplando, contemplemos en este momento la oración en el huerto de los olivos. ¿Le costó a Cristo cargar con los pecados humanos y afrontar su pasión redentora? En la enseñanza que acabamos de recibir del Padre Nuestro, hemos visto cómo con llanto y súplicas y gritos el ser humano de Jesucristo se manifestó, estando nosotros en él, pidiendo al Padre que si era posible que pasara de largo ese cáliz. Le costó a Cristo entregar libremente su vida para cargar con los pecados tuyos y míos y afrontar su pasión redentora. Sí, hermano y hermana, le costó a Cristo, sí le costó. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesucristo? Entregó libremente su vida. Él nos dice en la palabra, por eso me ama el Padre. Papito, nuestro Abba, por eso me ama el Padre, dice Jesús. Escucha a Jesús amando a su Padre y el Padre escuchando a Jesús. Cuando el Padre dice, escucha, verá, por eso me ama mi papá y el papá, Dios, mi hijo Jesús, ha comprendido porque lo amo. Por eso me ama el Padre, dice, porque doy mi vida. ¿Sí? Hermano y hermana, ¿quién dio su vida? Jesús. Doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Jesús, Cristo, nosotros somos de Jesús, cristianos, y tenemos que imitar a Jesús y poder decir y entregar libremente nuestra vida por amor, hermanos, y decir, por eso me ama el Padre, bueno, porque doy mi vida para tomarla de nuevo, nadie me la quita, sino que yo la doy libremente.
en Jesucristo mi Señor. Bueno, eso es en Jesús. Si vivimos en Jesús después de la Eucaristía, hermanos, pues recibimos la gracia para poder hacerlo. Pero si no hubiese una decisión libre, autónoma, de adherirme al bien que requiere sacrificio, si no se amase verdaderamente el bien que comporta el sacrificio, entonces, hermano y hermana, sí habría oposición entre la libertad y la entrega que ese bien comporta. Si yo no me adhiero a ese bien que requiere sacrificio, si yo no me adhiero a ese amor verdadero que busca el bien, aunque haya sacrificio, entonces entro en una oposición entre la libertad humana que me ha dado Dios y la entrega de esa libertad que es el amor que comporta haber recibido la libertad humana. Querría grabarlo a fuego en cada uno. La libertad y la entrega no se contradicen, se sostienen mutuamente. La libertad solo puede entregarse por amor. Otra clase de desprendimiento no la concibo. No es un juego de palabras más o menos acertado. Conclusión. En la entrega voluntaria de cada uno, en cada instante de esa dedicación hacia la persona amada, la libertad va renovando el amor y al renovarse transforma a la persona en ese hombre, esa mujer nueva, en un ser continuamente joven, generoso, capaz de grandes ideales y de grandes sacrificios, como Jesús, como Virgen Santísima María, como San José, como los santos que hemos estudiado. La entrega voluntaria en cada instante de esa dedicación al amado, esa misma libertad que se está manifestando, va a renovar el amor en cada uno de nosotros. Y al renovarse en nuestra alma, nos transforma en ese ser continuamente joven, generoso, capaz de grandes ideales y de grandes sacrificios. Esta enseñanza va a continuar, pero hoy tenemos bastante para compartir. Vamos entonces, hermanos Freddy y José Luis, a escuchar lo que el Espíritu les ha dado. El sacrificio y la entrega a lo que se ama, dice, es una expresión de nuestra libertad. Porque ese sacrificio y entrega que nace del amor es libre porque el amor no puede dejar de ser libre. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestro trabajo? ¿Qué podemos compartir con los hermanos recibiendo esta enseñanza del impacto de recibir esa bienaventuranza de la libertad humana, que es un don que Dios se arriesga a darnos, pero confía en que vamos a responder para bien? Veamos, ¿quién quiere comenzar? ¿Freddy? Vamos, Freddy. Muchas gracias, hermano Carlos, por ese complemento de este tema de la libertad. Venía a mi recuerdo que Cristo, al estar uno en la verdad, nos hace libres. Y como en algunas oportunidades hemos platicado con nuestro hermano Carlos, a veces cuando uno está, como dice, ahí lo dice, privado de libertad por andar en los vicios o cualquier otra cosa, resulta de que a veces nos volvemos prisioneros nosotros mismos de ciertas mañas, malas costumbres, al extremo de decir de que uno es cautivo hasta de noche, es prisionero. Pero resulta también de que es más fácil, hermanos, estar en la verdad y ser libres como Jesucristo nos manifiesta, porque uno vive libre, como la palabra dice, libre, duerme uno libre, no tiene uno nada que inventar, es mejor
vivir en la verdad, hermanos, que vivir en la mentira. Porque hay momentos, hermanos, que se le acaban a uno las historietas. Ya no hay. Y empieza uno a inventar. Y es ahí donde uno se va etiquetando, en donde es uno prisionero del castigo, del vicio, de las malas juntas, de la costumbre. Entonces, algunos de nosotros nos vamos a identificar con mis palabras porque son testimonios que podemos dar. Y hoy este tema, desde que el material nos llegó a nuestras manos, digo, es oportuno, porque muchas veces nosotros queremos convencer a unas personas, tal vez con palabras, pero no hay mejor testimonio que lo que uno ha vivido. Son situaciones, hermanos, que hoy el Señor me da la oportunidad con mucha valentía de decirlo. Se me acababan a mí las historias. Ya no había oportunidad de decir otra porque ya la había repetido. Y cuando quería decir una mentira adicional, la decía distorsionada. Pero un día Cristo llega a nuestra vida y lo toca. Cuando uno ya está en ese fondo, en ese fango, en ese lodo, y lo saca, lo libera a uno. Entonces estar uno de este lado, hermanos, yo motivo si a alguien le hace eco mi testimonio, que es mejor estar viviendo en verdad. Uno duerme libre. Y cuando uno tiene que decir algo, como siempre está haciendo la verdad, es la misma. La palabra de Dios es única. Y cuando anda uno en verdad, la verdad es única, no tiene otros caminos. Es el mismo como es el tren. O sea, por los mismos rieles tiene que pasar uno. Por ahí mismo, porque la verdad es edificante. Es hasta cierto punto lo que le da la paz. Así como en Gálatas 5:22, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo es la paz. Y esa paz que nadie se la quita a uno porque la da Dios con su verdadero amor. Y hoy este tema, desde que lo recibimos, yo le puse, hermano Carlos, vamos a participar. No hay, el enemigo quiere, porque inclusive ahorita yo estoy en mi oficina, pero el internet se fue. Pueden imaginarse que nunca sale internet, pero él se va al internet, pero aquí estamos conectados con el teléfono. Y ahí Dios le va dando a uno herramientas para vencer, salir adelante, no dejarse dominar por el enemigo. Al contrario, seguir, perseverar, porque Dios pone obstáculos, pero si uno resiste, el enemigo se va. Y hoy es cuando uno dice, bueno, de todas las enseñanzas que la comunidad nos ha dado, del esfuerzo de nuestro hermano Carlos, conseguir el material, conseguir la aprobación de nuestros guías espirituales. Es un proceso, hermano, no es nada más venir a decir, mire, me tocó una parte del tema, sino que al contrario, es dar gracias a Dios porque nos eligió y nos da la oportunidad de poder expresarnos con palabras normales, porque todo el texto que se ha leído. Ha perdido la señal. Nuestro hermano Freddy ya se integrará. Continuemos. Ya tienes de nuevo señal, Freddy. Sí, como le digo, a veces lo que estamos En el nombre viviendo, de Jesús, continuemos. eso es lo que estamos viviendo es práctico. ¿Va? Muchas veces cuando el enemigo uno lo reta, ahí lo está uno acechando. Pero no, Dios es más fuerte, más poderoso, te da libertad, hermano. Yo te invito a aquella persona que ahorita me está sintonizando o que nos va a ver más adelante, que dejemos al hombre viejo y vengámonos de este lado con la libertad que Dios nos da.
Adelante, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias, Freddy. La libertad de un hombre que está en Cristo puede hablar de su pasado, de ese pasado sanado, porque Jesús en su amor nos sana, porque Él se ha entregado por nosotros. Cada uno de nosotros ha dado ese testimonio de que hemos sido partícipes de la sangre derramada por Jesús. Yo lo he dicho en mi testimonio y lo sigo diciendo. Cuánto siento haber derramado la sangre de Jesús. Pero el propósito es pedirle su gracia y crecer a través de las enseñanzas. Ya la iglesia nos lo dice. El fruto de la educación, de la formación, de la catequesis, hermano. Porque si, imagínate tú, si hay alguno que no recibió esta enseñanza, que recibe el video y no lo mira, recibe el PDF y no lo lee, hermano, está perdiendo la base para dar fruto de esa educación, pues. Y el Señor se la está dando, pues, ¿verdad? A través de nosotros, pecadores, en proceso de conversión, ¿verdad? Que nosotros no somos los que hacemos nada, pues el Espíritu Santo. Pero la misma persona usando su libertad impide, impide que recibir esa educación, esa formación. ¿Por qué? Por esos malos hábitos que mencionaba el hermano. La pereza a veces, la desidia, la falta de, no sé, de interés, que todo va a dar al mismo lugar. Por eso cuando iniciamos decimos, nosotros estamos aquí, no por ser buenos hermanos, somos pecadores en proceso de conversión. Jesús nos está convirtiendo. Pero estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque amamos a Jesús. Por eso estamos aquí. El participar de una comunidad, uno participa porque ama a Jesús. Y si Jesús lo invita a uno, como nos ha invitado a nosotros, como dice el hermano Freddy, es un privilegio. Es un privilegio que Dios hoy, en este día, en este momento de nuestra vida, en esta edad, en ese estado espiritual y humano, nos haya elegido a nosotros para hablar de Él. Es un milagro. No podemos estar más que agradecidos por eso. Y yo sé que José Luis también está agradecido, así que vamos a darle paso a lo que el Espíritu le ha dado para cada uno de nosotros. Adelante, José Luis. Gracias, hermano Carlitos. Buenas noches, Freddy. Buenas Gracias noches. por tu compartir. Pues a mí lo que me pone hoy el Espíritu Santo, o Dios y Jesús a través del Espíritu Santo para poder compartir con ustedes, pues es la cita que tú dijiste, me identifico mucho con ella, donde dice que el sacrificio y la entrega a lo que se ama son expresión de la libertad, porque son sacrificio y entrega que nacen del amor, y el amor no puede no ser libre. Cuando escucho frases como esta, y en muchas oportunidades que me ha tocado vivir, pienso siempre en Jesús y en su oración en el huerto de los olivos. No me puedo comparar con él, ni tampoco con algunos santos, pero me siento muy bendecido de que Dios nos haya permitido a todos, de cierta forma, más a los que estamos hoy intentando, tratando de llevar el mensaje o de cumplir con la misión. Así como Jesús en su parte
humana, le pregunta a su padre si era posible que pasara de él ese cáliz o esa tribulación, aún sabiendo que él era y es el Hijo de Dios, pero él decide libremente aceptar ese sacrificio y entrega su vida libremente para honra y gloria de Dios y para nuestra salvación. Y así, en mi calidad humana, pues tengo la bendición de Dios que de alguna forma me hizo el llamado, igual que a otras personas antes que a mí, o a sus discípulos y apóstoles. Porque sí, bien lo dijo el hermano Carlitos, yo, José Luis, yo soy un pecador en proceso de conversión y libremente también le dije a Dios, Señor, quiero regresar al redil y si tú has visto algo bueno en mí, pues quiero ser un instrumento tuyo, un instrumento de tu paz, para poder llevar ese amor, que es como yo concibo a Dios, como un Dios de amor, que en su infinito amor y misericordia, pues me dio vida, me dio libertad, o me hizo libre, y me dio libre albedrío, aún sabiendo que podía perderme, o yo podría renegar de él, o decidir hacer lo que yo quisiera, sin pensar en que solo se hace su voluntad, su amorosa, misericordiosa y justa voluntad. Y pues eso también encierra que es una entrega voluntaria, porque incluso Dios siendo Dios y nuestro Padre amoroso, o mi Abba Padre infinitamente amoroso y misericordioso, no me obliga a seguirlo, no me obliga a servirle, no me obliga a difundir su mensaje, sino que yo, gracias a Él, pues decido hacerlo. Y es un compromiso, si yo lo acepto. Entonces, como dijo bien el hermano Carlitos, pues debo de prepararme, debo de leer las notas que nos envía el hermano Carlitos para poder compartir el mensaje de la mejor forma posible, para honra y gloria de Dios siempre. Amén. Muchas gracias, Amén. Carlitos. Gracias, Craig. Gracias, gracias José Muy Luis. bien, excelente, José Luis. Sí, esa es el Señor, ¿verdad? Como le decía una hermana, ay Carlitos, qué lindo, salió la enseñanza y todo. Es el Señor. Nosotros, nosotros no servimos para nada. En cambio, el Señor lo hace todo bien. Bueno, hemos tenido una llamada de atención de Dios el día de hoy. Hoy, por los testimonios de los hermanos, el mío propio, por las enseñanzas de San José María, del Catecismo de la Iglesia, de los documentos eclesiales, del magisterio y la tradición de la Iglesia, y especialmente del Padre y Jesús en el Espíritu Santo, hemos sido llamados a una conciencia plena sobre la libertad humana. El
como has escuchado, hermano y hermana, se ha jugado el riesgo, ha tomado el riesgo de darnos la libertad humana para poder elegir entre el bien y el mal y amarlo o no amar, hacer lo correcto o hacer el bien o hacer el mal. Él se ha jugado. Porque, y dice, ¿por qué se lo ha jugado? Porque Él quiere que nosotros, como sus hijos en Jesús, seamos libres, como Jesús. Y nos envió a Jesús a manifestarlo. Pero ese ser libre consiste en que hay un sacrificio y una entrega voluntaria de la vida a la voluntad de Dios, como lo dijo José Luis. ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues ahí está la decisión. Si yo amo a Dios, como Jesús ama al Padre, sabiendo que el Padre lo ama con la misma intensidad que es el Espíritu Santo, si yo amo a Dios como Jesús, voy a buscar el bien. No importa el sacrificio y la entrega que tenga que hacer de mi vida. No importa la circunstancia o con quién sí, quién no, voy a amar. Yo decido. Es una decisión, nos ha enseñado el Señor, como la de Jesucristo, que elige libremente y decide. Nos lo dijo en su palabra. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. El cuestionamiento que hoy nos hace es, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana, hermano y hermana? ¿Sí? Bueno, ¿eres discípulo y discípula de Jesús? Sí, perfecto. Entonces, imita a Jesús en la administración de su libertad humana. Decide hoy decide, hermano, con la gracia de Dios que hoy el Señor está dando, decide amar por Jesús, con Jesús y en Jesús como Él. No importa el sacrificio y el esfuerzo, la dedicación y la entrega que tenga que hacer yo para amar como ama Jesús, en todo momento, en todo lugar, a toda persona y creación. Entonces nos dice el Padre, acoge esa oración de Jesús, yo hago lo que el Padre le agrada, Carlitos hace lo que el Padre le agrada, José Luis hace lo que a Papito Ava le agrada, Freddy igual, y los que estamos escuchando y estamos decidiendo y decidimos amar al Padre sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por Jesús, con Jesús y en Jesús. ¿Por qué? Porque yo estoy crucificado con Cristo, mas vivo, mas ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Y esa vida la vivo en la carne, en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, a partir de este momento yo hago lo mismo que Jesús. Amo y me entrego a mí mismo por el amor a mis hermanos, a mi familia, a los pecadores y especialmente, ¿sabes a quién, hermano y hermana? A nuestros enemigos pasados, presentes y futuros. Para cerrar con broche de oro, vamos a pedirle al elegido por el Padre, hermano Freddy, para que continuemos esa enseñanza que hemos recibido anteriormente del Padre nuestro y nos sigamos apropiando de la oración de Jesús en ese Padre nuestro generado desde su corazón de misericordia. Con eso vamos a despedir el programa, hermano Freddy. Puedes Muchas dirigirnos gracias en la por... oración. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención, por guardar en su corazón estos conocimientos y ponerlos al servicio de nuestro prójimo. Damos gracias por todo lo que nos ha dado.
Y decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre nuestro que estás. que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea Alabado. alabado.